Queridos hermanos, estamos en este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos ahora en el párrafo 7 y ahora corresponde el numeral que nos presenta el resumen del párrafo 7 que habla sobre la caída de nuestros primeros padres. Pues ahora presentamos el resumen. El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta en el numeral 413. No fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Sabiduría capítulo 1, versículo 13. Sabiduría capítulo 2, versículo 24. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Dios no quiere el mal. Dios no ama el mal, no quiere el mal. Pero como es bueno, incluso de los males, saca bienes. Pero el mal nunca en sí mismo debe de ser querido, eh, ni por nosotros, mucho menos por Dios. Dios no ama el mal. Por lo tanto, no podemos echarle la culpa al Señor. No podemos decirle, Dios, tú has sido malo conmigo porque yo te he servido tanto y mira cómo me pagas con esta enfermedad, con este problema, con esta deuda. Y ahora qué voy a hacer con, con todos mis compromisos, ahora que se muere aquel que era el único que traía económicamente sustento a esta casa. Y a veces el ser humano se pelea con Dios y a él echa la culpa. Y todos los males, como dice la palabra de Dios, Sabidurías capítulo 1, versículo 13, no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Así también dice la palabra de Dios. Numeral 414. Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios. ¿Y cómo hacen para asociar el hombre a su rebelación contra Dios? Bueno, pues lo hacen a través de la mentira. Por eso el Satanás no descansa buscando mentir al ser humano. Y usted debe de estar muy atento, porque el Satanás, como león rugiente, busca engañarte. Te presenta el mal como si ese fuera lo que necesitas, como si eso es lo que necesitas para poder salir adelante, como si el mal fuera una solución. Y el mal no es ninguna solución. El mal es la destrucción del ser humano. Y dice el numeral 414, el diablo, Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y a su designio. ¿Y por qué el diablo tiene envidia de nosotros? Porque nosotros, a pesar de que caigamos, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros errores, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y por eso dice su palabra, en Cristo soy más que vencedor. Cuando tú has perdido, pero si la batalla espiritual, pero si tú te humillas y le pides perdón al Señor, Él te perdona y te da una vida nueva y te hace victorioso. Entonces puedes decir, todo lo puedo con aquel que me conforta. Porque cuando estaba perdido, Él me rescató. Más que vencedores somos en Cristo, dice la palabra. Y porque cada vez que nosotros no podemos vencer, Dios, a través de su perdón, nos
hace vencedores. Dios, a través de su victoria contra el mal, y lo hace a través del perdón, Dios nos permite participar de esa liberación. Nos permite ah, ser personas liberadas por la fuerza de la sangre del Cordero. Y por eso el diablo nos tiene como ese gran odio, porque no quiere que nosotros, después de haber caído como el diablo, caído, haber usado mal la libertad, de pronto el hombre se ve libre de sus pecados a través de los sacramentos, a través de la misericordia de Dios, y el diablo y los ángeles no pueden hacer eso. ¿Y por qué Dios al hombre sí y al diablo no? ¿Por qué el hombre sí puede fallar y arrepentirse y recibir el perdón, y por qué el diablo y los ángeles no? La razón es que nosotros, los seres humanos, no tenemos una inteligencia como la que tienen los espíritus, porque nosotros siempre estamos limitados y nuestra naturaleza es ser alma y cuerpo. Eso es lo que hace que una persona sea tal. La persona está conformada por el alma y el cuerpo, y nuestra capacidad de inteligencia es menor a la del Satanás. De manera que el Satanás, si nosotros si nosotros entramos en diálogo con el demonio rápidamente nos engaña. Y por eso no debemos dialogar con el Satanás, porque él es el padre de la mentira y tiene esa envidia. ¿Y por qué al ser humano Dios sí le perdona, y por qué a los ángeles ya no tienen perdón? No es porque falte la misericordia de Dios a los ángeles, no es porque Dios no quiera perdonarles, es porque los ángeles no, no pueden arrepentirse, porque su decisión es determinativa. O sea, es una decisión sin vuelta atrás. Es como cuando alguien se tira de un barranco, ¿verdad? O sea, ya sabe que si se tira del barranco, cuando vaya, ya no puedes decir, ya no me quiero tirar, si ya te tiraste. La decisión de los ángeles de rechazar el servicio a Dios y a su designio, pues lo tuvieron tan claro. Y en cambio, nosotros los seres humanos siempre vamos al pecado, pero engañados. No es porque esté tan claro, porque el enemigo siempre nos engaña cada vez que entramos en diálogo. Por eso, ante la propuesta que él dice, el Satanás, pues inmediatamente rechazarla, porque siempre es trampa. Parece bueno, pero no es bueno. Y los ángeles tienen esa perfección de conocimiento. Ellos conocen, y por lo tanto, como conocen, ellos no se quieren arrepentir. Y entonces, si no se quieren arrepentir, Dios tampoco les perdona. Entonces, por eso, ellos, una vez que deciden, ya no pueden decir, ya no quiero, porque ellos mismos se meten en ese laberinto, ellos mismos optan por no servir a su designio. Satanás o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y a su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Es una opción definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios, y para eso ocupan todas las astucias, y están siempre estudiando cómo convencer al hombre, cómo engañar al hombre, pero el hombre tiene algo tan especial que los demonios no pueden vencer, y a eso se llama gracia de Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor que Dios nos tiene, no se nos quita, no
Dios no quita el amor que te tiene, aunque seas el hombre más malo, aunque seas el hombre que has hecho tanto daño a tanta gente, aunque hayas asesinado a tantas personas, el amor que Dios te tiene no te lo quita. Dios sigue amándote y esperándote que te arrepientas, porque el diablo te ha asociado a su rebelión contra Dios. Pero mientras tengas vida, tú puedes escapar de esa rebelión contra Dios. O sea, el demonio no tiene la capacidad para obligarte y decirte, tenés que servirme a pura fuerza. No puede el Satanás, porque tú eres libre y tú decides servir a quien, elegir a tu Señor. Y aunque, por ejemplo, un brujo que haya pactado y le haya vendido el alma al diablo, ese brujo sí se arrepiente. El brujo, si se arrepiente, Dios le perdona. Y el Satanás, aunque quiera dañarle, contra Dios nadie puede. Porque el diablo, aunque tiene más poder que eh, el ser humano visto mm, em, en su, ¿cómo decirlo? El ser humano en sí mismo, visto el ser humano en sí mismo. El ser humano tiene menos poder, menos capacidad que un espíritu. Menos poder que un espíritu, Dios los creó así. Pero el ser humano con Dios es invencible. Así lo dice la palabra de Dios. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. También Jesús dijo, mayores cosas van a hacer ustedes, porque todo lo que le pidan al Padre, yo lo voy a hacer. De manera que el ser humano unido a Dios es más fuerte que el mismo diablo. Una persona unida a Dios tiene poder de expulsar al diablo. Una persona unida al Señor tiene una gran capacidad para vencer al Satanás. Pero una persona por su misma fuerza, una persona en sí misma, no puede contra los espíritus porque son más poderosos, son más fuertes en todos los aspectos que una persona. Por lo tanto, usted y yo debemos estar siempre unidos a Dios, porque en Él encontramos no solo descanso, sino que también Él es nuestro protector. Y nuestra lucha aquí en la tierra ha de ser no asociarnos a esa rebelión contra Dios. No permitir que nuestro cuerpo, que nuestro ser sea instrumento de esa rebelión contra Dios. No sea instrumento del pecado, no sea instrumento del Satanás. Que no nos engañe el demonio. Él tiene una gran envidia contra nosotros y es el padre de la mentira porque quiere que nosotros nos rebelemos contra Dios y, y el ser humano mientras está vivo tiene oportunidades de arrepentirse. Y el Satanás, mientras uno está vivo, trata de que uno esté en, en descomunión con Dios, quiere que esté apartado de la voluntad de Dios, para que una vez muerto el ser humano, ahí sí ya, como literalmente, como decimos, se lo llevó el diablo. Una vez que murió en pecado grave y no se arrepintió, ahí sí, para siempre va a vivir esa persona en rebelión contra Dios. Para siempre va a estar así. Y ya no va a poder pedir perdón, así como los diablos ya no pueden pedir perdón, porque su misma rebelión, su mismo enojo con Dios, no pueden estar con Dios y se convierten automáticamente en enemigos de Dios. Cuando una persona se ha alejado tanto de Dios y usted intenta hablarle de Dios, es como que si le echan, como si le hacen una gran ofensa, les, les, les hace eh, llenarse de ira cuando usted le anuncia de Dios a una persona que está en malos pasos. Cuando usted le anuncia la liberación de Dios a una persona que
es instrumento de muchos males. Pero Dios nos ha invitado a llevar la buena nueva, porque Él ha venido a encontrar lo que estaba perdido. Y Él encuentra lo que está perdido a través de sus instrumentos. Y ese instrumento de Dios, todo bautizado, que opta por el bien. Todos los hombres de buena voluntad. Toda persona que, si es persona creyente, pues que vive conforme a sus mandamientos, conforme a la doctrina de la iglesia. Si no es creyente, pues esa persona que viva según sus principios naturales, lo que se le llama la sindéresis, lo que se llama la ley natural. Si vive conforme a esos principios, no le va a hacer daño a nadie y va a hacer siempre el bien al prójimo. Esa persona, por la gran misericordia de Dios, esa persona que nunca conoció ninguna iglesia, esa persona que nunca tuvo la oportunidad de conocer a Dios, pero vivió conforme a esa ley con la cual venimos todos originalmente. Venimos con ese principio, hace el bien y evita el mal. La persona que vive así, Dios también en su gran misericordia no va a castigar a esas personas, porque se castiga a la persona que se rebela, a la persona que desobedece, a la persona que no hace obediencia a los mandamientos de Dios. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.